Bueno, el tema de hoy, como lo pueden ver aquí, es estudiando la palabra. Estudiando la palabra. Déjenle acomodo aquí el título porque se desacomodó. Estudiando la palabra y el objetivo que se persigue es el aprender a edificar la vida espiritual por medio del estudio de la palabra, ¿verdad? A estas alturas, pues ya entendimos la importancia de la palabra de Dios. Ya entendimos que es por medio de la palabra en la cual nosotros podemos construir nuestra vida de una forma sólida. Es por medio de la palabra y su estudio que nosotros podemos ser nutridos y fortalecidos espiritualmente. Y bueno, el estudio de la palabra vendría a ser un estudio bíblico, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarles para empezar, ¿qué entendemos por un estudio bíblico? Por favor, alguien que me diga ahí, ¿qué entiende por un estudio bíblico? ¿Qué es un estudio bíblico? A ver, por favor. Pues sería, el estudio es como desmenuzar, dice estudio bíblico, como desmenuzar la palabra, ¿no? Como ir a lo más profundo de lo que está en las escrituras. Ok, ok, desmenuzar la palabra, de diseccionarla, ir a lo más profundo de ella. ¿Qué más sería un estudio bíblico? ¿Alguien más que nos diga una opinión, una descripción de lo que sería un estudio bíblico? Pues Este, para mí sería, un estudio- ah, ok, sigue hermana, adelante. A ver, una y luego la otra. bueno, yo, Carmen, Ajá, Carmen. este, pues para mí el estudio de la palabra me viene dando a entender que pues es prepararnos, tener el conocimiento de Cristo Jesús, conocerlo Ok, más a fondo y sí, eso, prepararnos cada vez más para poder pues estar en esta vida, para poder conocerlo, para poder entender muchas cosas, sobre todo la Biblia, para poder entenderla, porque cuando uno la empieza a leer solamente solito, no entiende uno. Y el estar ahorita como haciendo lo que estamos haciendo, que es el estudio nos lo abre más amplio, eso nos da más capacidad para poder entender qué es lo que Dios nos quiere, nos está mandando, ¿verdad? Para mí es eso, ok. hermano. Acabas de decir varias cosas muy interesantes. Hablas de una preparación, hablas de que cuando uno inicia le es complicado a uno sacarle, ¿verdad? El sentido de los pasajes. Dices que también tiene que ver con conocer lo que Dios quiere. Pues sí, efectivamente, con conocer su voluntad. Por ahí alguien más se quedó ahí, por compartirnos algo. A ver, también díganos, ¿qué entiende por estudio? Un estudio bíblico. Sí, hermano, hermanos, para mí, eh, estudiando la palabra es preparar un tema en particular y Ok, bueno, pues pues como todo debe tener una cita base, lo que es la introducción, el desarrollo del tema que se va a desarrollar y una conclusión. O sea, para mí es eso, ok, de un un tema en estudio es, particular, ok, un es tema en ya particular a desarrollar y hablar de él. Y bueno, se compone de diferentes, pues así como, por ejemplo, como un libro, ¿no? Que tiene el índice y demás, creo que es hablar sobre un tema en particular y hacerlo, pues para un grupo determinado, dependiendo del tema que se va a abordar. Y pues ok, como Dios nos ha enseñado, o sea, pues todo con orden. ok, muy interesante lo que estás diciendo, hermana. Ya hablas de una estructura, ya hablas de un enfoque, hablas de una orientación, porque
el enfoque y la orientación, ya hablas de que estás pensando en a quién se le dirige ese estudio, para qué lo estás realizando, y es correcto. Pero vamos a empezar un poquito más atrás, y vamos a ver más adelante la estructura, pero vamos a sentar las bases de la definición de un estudio bíblico, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de todo lo que ustedes comentaron, que tiene cabida en el tema, lo vamos a ir poniendo en su lugar. Pues un estudio bíblico hacia grandes rasgos, pues es un análisis, ¿verdad? Detallado de la Biblia, un análisis detallado de la Biblia. Y esto con el objetivo de que profundicemos en el conocimiento del mensaje. La Biblia es un mensaje, acuérdense que la misma palabra dice que anteriormente Dios hablaba al pueblo a través de los profetas, ¿verdad? Y en esta época Él nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un mensaje, la Biblia es un mensaje, y el estudio bíblico, el estudio detallado, el análisis del mensaje, nos va a ayudar a profundizar en ese mensaje, ¿verdad? Tiene un propósito particular todo análisis o todo estudio bíblico. Y esto quiero que lo tengamos bien en cuenta. El objetivo final, el objetivo máximo de ese análisis tiene que ver en cómo aplicar ese mensaje de parte de Dios a la vida cotidiana. Y aquí pudiéramos pensar en dos cosas, en cómo descifrar ese mensaje para la vida personal, o como ya también lo comentaba mi hermana Rita, cómo ayudar para que el que escuche ese estudio bíblico extraiga información muy concreta de cómo aplicar el mensaje en su vida diaria, ¿verdad? Y eso tiene pues su chiste, porque si no se llega a ello, pues puede ser un análisis muy interesante, muy emocionante, muy vibrante, pero si no aterriza de forma concreta en cómo aplicarlo en mi vida diaria, en la vida cotidiana o en la vida cotidiana de quien lo está escuchando, pues no es tan provechoso, ¿verdad? Entonces, ya lo decía también ahí mi hermana Carmen, tiene que ver con aprender efectivamente de ese mensaje lo que Dios quiere, tiene que ver efectivamente con entender más profundamente las enseñanzas que la Biblia nos da asociado a la voluntad de Dios. Entonces, fíjate, aquí iban tres palabras claves que quisiera que tengas, que apuntes. Es un mensaje que tenemos que descifrar, que habla de la voluntad de Dios y que conlleva enseñanzas, y que al final de todo nos demanda o nos pide acciones prácticas para verificar si lo que estamos recibiendo por medio de ese estudio bíblico, ese estudio de la palabra, verdaderamente está teniendo efecto en nuestra diaria manera de vivir, ¿verdad? En este estudio bíblico, estudio de la palabra, pues se pueden discutir temas completamente teológicos, temas morales, históricos y unos completamente prácticos, ¿verdad? Para comprender el contexto histórico del momento social en el cual se estaba dando
este mensaje y cómo aplicarlo en nuestra vida de acuerdo a las condiciones de la sociedad actual, ¿verdad? Y para esto, mis hermanos, para esto, pues hay algo que siempre se pone en juego en un estudio bíblico, y es la interpretación. Siempre está de por medio una interpretación. Y ahí quiero que también apuntes algo que es sumamente importante. La Biblia dice que las escrituras no son de interpretación privada, es decir, no es de acuerdo a la interpretación personal, sino que debe de ser de acuerdo a la interpretación que el Espíritu Santo revele a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestra vida, al que está haciendo el estudio. Pero son los elementos de un estudio bíblico. Eh, Nuevamente señalo, haciendo ahí una acotación de los puntos que por el momento resultarían más importantes, es entender que la palabra es un mensaje, es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios que Él ha enviado, es el mensaje. Eh, este mensaje nos habla de la voluntad de Dios. Este mensaje y esta voluntad conlleva enseñanzas. Estas enseñanzas, pues ya vimos que pueden ser de varios tipos, históricas, teológicas, morales, pero cobra relevancia las cuestiones prácticas, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros encontramos el cambio de vida, el cambio de pensamiento, el cambio de actitud, el cambio en la forma en que nosotros nos proyectamos de frente a la vida y sus circunstancias, ¿verdad? Y en todo esto, y no tenemos que tenerle miedo, al contrario, debemos de tener la confianza en que el Espíritu Santo nos va a ayudar. En todo esto siempre hay una interpretación. Y en esa interpretación debemos de estar buscando siempre que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, para que en esa guía la interpretación sea acorde a lo que la Biblia dice como una sana doctrina, una sana enseñanza. ¿Preguntas hasta aquí? Norma, pregúntame algo, Norma, por favor. Dime que quedó claro o que lo repita. No, sí me quedó claro. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, conste, ¿eh? Te tienes que decir si algo no queda claro, por Estoy de favor. lado. Es que Muy estoy de bien. lado, Bueno, por pues eso. a grandes rasgos, fíjense nada más para pasar a la siguiente diapositiva. Eh, entonces, ¿por qué muchos maestros o muchas iglesias o muchas denominaciones tienen posturas diferentes sobre los mismos pasajes bíblicos? A ver quién me puede dar la respuesta de acuerdo a lo que acabamos de ver aquí. ¿Por qué dos personas, dos instituciones, dos religiones, dos maestros pueden tener una postura diferente sobre un mismo pasaje, sobre una misma enseñanza, sobre algo que debería de ser tan claro? ¿Por qué? A ver, que alguien me diga, quien sea. ¿Me repite la pregunta, hermano, por favor? ¿Por qué por qué dos personas o dos denominaciones o dos religiones pueden tener posturas diferentes sobre un mismo pasaje bíblico?
Hermano, ¿Por qué? porque Dime. las dos personas tienen diferente modo de pensar. Ok. Porque dos personas tienen una diferente interpretación. Ajá. Por eso les decía que pusieran atención, fíjense. Al final del día, donde eh, se separan las posturas, es en la interpretación. Cuando hay una separación entre las interpretaciones, hay que entender que solamente una interpretación es la correcta, que es la que guía el Espíritu Santo. Y es por eso que tú tienes que tener la cercanía al Espíritu Santo para que tú puedas tener la interpretación que el Espíritu Santo da. Se puede entender que entonces hay personas o hay iglesias o hay denominaciones que tienen una interpretación que no es acorde al Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso te vas a encontrar denominaciones o maestros, uno que dice que se puede comer de todo, otro que no puedes comer puerco, unos que se tiene que guardar el sábado, otros que el domingo, pero yo no te voy a decir eh, cuál es la interpretación correcta, sino que ahí tú vas a tener que entrar en comunión con el Espíritu Santo para que Él te guíe. Y esto es algo muy hermoso porque nos deja ver que hay una necesidad profunda de depender del Espíritu Santo para tener una interpretación correcta, para entonces, con esa interpretación correcta, recibir la sana doctrina. Pero bueno, vamos a avanzar. Fíjate nada más. Esto nos deja ver de una forma clara lo que te estoy diciendo. Escudriñar las escrituras. Vamos a tener que analizar esta palabra de escudriñar las escrituras. Fíjate, esto está en Hechos 17:11. En la Reina Valera 1960 habla de unas personas que eran los de Berea, ¿verdad? Berea. Resulta que a esta comunidad de Berea los visitó Pablo y Silas y les enseñaba la palabra. Y dice la Biblia respecto a estos de Berea, que estos eran, fíjate, en la Reina Valera 1960 dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ajá. Pero escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjate cómo lo dice la Reina Valera contemporánea. Otra vez, hablando de estos hombres y mujeres de Berea, dice que estos hombres, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención. Fíjate, estaban muy atentos a la palabra, la recibían con prontitud, con mucha atención, pero todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. ¿Sí? Quiero que quede bien claro esto. Otra vez, al final del día termina siendo tu responsabilidad escudriñar, analizar, examinar la palabra para corroborar que lo que estás recibiendo es verdad, es conforme a la voluntad de Dios, es conforme al mensaje sano que Dios envía a tu vida, ¿sí? Y en esa tarea de corroborar lo que estás recibiendo, tienes que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Por eso te decía que
que te vas a encontrar con diferentes interpretaciones, pero más allá de eso, tú tienes que corroborar que lo que te está uno enseñando, lo que se te está enseñando en la congregación, lo que está enseñando el pastor, el maestro, el profeta, quien sea, tú vas y lo corroboras y lo examinas como los de Berea, lo escudriñas para ver si es verdad. Es tarea tuya. Y ya empezamos a ver ahí la importancia del estudio de la palabra, del estudio bíblico. Porque si tú te quedas solamente con lo que recibes de primera instancia, por mucha atención que le pongas, no dejas de correr el riesgo de estar recibiendo algo que tenga una interpretación errónea. Entonces, no puedes tú confiarte a eso. Tienes que meterte tú a la palabra, tienes que meterte tú con el Espíritu Santo, tienes que meterte tú a corroborar, como los de Berea, a corroborar si es cierto lo que se te está diciendo. No importa que el hermano hable muy bonito, no importa que haya sentido muy bonito, muy buenas emociones en el mensaje, tú tienes que escudriñar la palabra. Y este es un problema que se vive hoy en día, que mucha gente está recibiendo mensajes en internet, en su propia iglesia, en el santuario, y no corrobora por sí mismo si lo que está recibiendo es verdad. ¿Me explico? Retomando el punto que yo te decía, que a veces, muchas veces, el mismo mensaje se desvirtúa por interpretaciones equivocadas. Y es por eso que tú tienes que meterte a la intimidad y haciendo un análisis y un examen de la palabra con ayuda del Espíritu Santo, tú vas a corroborar, insisto, que lo que recibiste es cierto o que simple y sencillamente se estaba yendo el predicador o el maestro por otro lado. Preguntas hasta aquí. Sí queda claro lo que estoy compartiéndoles. Sí, Sí, sí queda ¿Cuál claro, es hermano. cuál es el riesgo de no hacerlo? Entonces, que alguien me diga. ¿Cuál es el riesgo pues de no examinar las escrituras de forma personal? estar Que podemos en una equivocarnos, ¿no? doctrina de error. Ay, eso suena muy interesante. Efectivamente, hermanos. El riesgo, y esto apúntalo ahí con mayúscula, es moverse en el espíritu del error, en una doctrina del error. Y yo quiero que estés bien consciente que hay un espíritu de error doctrinal, ¿sí? Hay un espíritu, hay un movimiento de error doctrinal y, y muchos han caído en ello y muchos por eso no ven eh, las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. Muchos por eso no ven el mover de Dios como Él lo quiere en sus vidas porque se están moviendo en un error. Y voy a ir un poquito más allá porque creo que es la responsabilidad que tenemos desde este lado, transmitirlo, pues que ese error doctrinal también lo promueve el mismísimo enemigo, aunado al hecho de que la propia carne del hombre, la propia humanidad, se suma a promover el error doctrinal. Entonces, tienes que entender que todos somos susceptibles a ese error. Eh, a ver, aquí estoy viendo un mensajito de Marce. Marce, no te preocupes, lo importante es que estás acá ya.
Y bueno, ahorita me da mucho gusto también saludarte y continuamos con este tema. Hay iglesias que son iglesias de sana doctrina, pero aún en esas iglesias, como la de nosotros, tenemos que tomar una responsabilidad personal para ir y corroborar que lo que nos están enseñando es cierto, ¿verdad? Y bueno, para escudriñar, ahora sí ya que estamos alertas sobre esa situación, pues el escudriñar la palabra, corroborar las escrituras, examinarlas, verificar la autenticidad del mensaje, conlleva pues varias cosas. Aquí vamos a hablar de tres en particular. Una de ellas tiene que ver con la oración. La oración es súper importante, mi estimado hermano, hermana. Tenemos que estar orando porque podamos tener ese discernimiento espiritual, ¿verdad? Para que podamos ser agudos espiritualmente y podamos identificar cuando una enseñanza, un mensaje o una interpretación de la misma en la iglesia, en el salón de clases, donde sea, ya no es 100% o acorde a lo que Dios quiere transmitirnos, ¿verdad? Y fíjate que en ese sentido me encuentro una oración en la misma palabra que nos puede ayudar a entender por qué existen estos pasajes de oración, a entender la importancia de tener la conciencia de estarle pidiendo a Dios ayuda de frente al estudio bíblico. Fíjate, Efesios 1:17. Aquí está, es la continuación de un discurso sobre cómo se ora por estos de Éfeso. Y dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Fíjate nada más, Pablo ahí diciendo que es su oración que los ojos de tu entendimiento, de tu corazón, que los ojos de tu corazón sean iluminados para que sepas cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuáles son las riquezas de gloria de su herencia, de tu herencia en los santos. Fíjate, lo voy a leer como dice aquí, dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate que tú podrías orar con este pasaje a nivel personal. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos visto clases anteriores de cómo personalizar la palabra? Sería necesario en este ánimo de escudriñar las escrituras pedirle a Dios, Señor, dame espíritu de sabiduría, dame revelación, papá, para tener un mejor conocimiento de ti, de tu voluntad, de tu mensaje, de tu enseñanza, de cómo poner en práctica todo lo que tú me estás hablando de forma directa a través del pastor, a través del maestro, a través de los mensajes que escucho. Señor, levanto mi oración a ti para que los ojos de mi corazón sean iluminados. Fíjate lo que dice ahí, hermano, para que los ojos de tu corazón, para que los ojos de mi corazón sean iluminados, para que puedas saber cuál es la esperanza que yo tengo de tu llamamiento a mi vida, de cuáles son las riquezas de gloria de tu herencia para mí que soy santo en Cristo Jesús.
Fíjate aquí, este par de palabras que dice iluminación en los ojos de mi corazón. Iluminación en los ojos de mi corazón. Cada que tú quieras profundizar en el mensaje bíblico, pídele a Dios eso, que te dé ojos iluminados, que te dé luz a tu entendimiento, que te dé sabiduría, y ahí va a venir el Espíritu Santo y te va a quitar toda, todo estorbo, toda intelectualidad mundana, todo raciocinio terrenal, toda sabiduría terrenal, y en ese entendimiento, entonces vas a poder profundizar en el mensaje de la palabra. Ya lo había platicado yo bueno, lo he platicado con más de una persona de cómo cuando no hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor nuestro, se nos complica leer la Biblia, ¿no? No solamente leerla, sino entenderla y extraerle la cuestión práctica de la que hablaba al principio. Ahora que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo esté en nosotros, nosotros podemos pedirle al Padre que el Espíritu Santo en nosotros resplandezca con tal intensidad que los ojos de nuestro corazón estén bien iluminados, que nos dé revelación para tener un mejor conocimiento de Él. Y entonces ya con esos elementos ya darnos un clavado allá en las Escrituras y empezar a extraer toda esa riqueza de gloria, toda esa herencia que Dios ha plasmado ahí para nosotros. Entonces, para escudriñar las Escrituras en concreto o en resumen, siempre tenemos que empezar con esa oración, con esa actitud de oración, con esa actitud de dependencia a Dios para poder entonces continuar con esta tarea de escudriñar o examinar la palabra. Fíjate, aquí ya entramos en el siguiente punto. Te había dicho que era, primero era orar, luego investigar, ¿no? Investigar y escribir en orden lo aprendido. Hay un pasaje bien interesante que ya nos deja ver los dos siguientes puntos de investigar y escribir en orden lo aprendido. Fíjate, aquí en esta versión de la Biblia de las Américas, en Lucas 1:1, el doctor Lucas, fíjate cómo empieza su escrito. Date cuenta lo que hizo él. Dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Fíjense lo que dice aquí el 3, dice, también a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado con toda diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Qué tremendo pasaje, nos deja ver de una forma muy clara cómo este hombre estaba dedicado a escudriñar y examinar el mensaje que ya se transmitía en esos días de forma oral, de forma escrita, porque fíjate que ahí lo dice en el 2, ¿no? Que esto ya se transmitía desde el principio por testigos que habían visto la obra de nuestro Señor Jesucristo.
estos testigos y otras personas que ya hablaban, ministros de la palabra. Entonces, fíjate qué interesante. Aquí nos deja de una forma clara cómo él ya estaba en esa dinámica de investigar y, y escribir las cosas ordenadas. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado. O sea, este cuate, este hermano, se puso a hacer una investigación exhaustiva, detallada, diligentemente, corroboró datos, descartó otros que eran débiles desde el principio, dice. Y una vez que ya hizo esa investigación, escribió las cosas ordenadamente. Excelentísimo Teófilo. Y todo esto tenía un propósito que lo venimos nosotros abordando desde hace un par de láminas, que todo esto de escudriñar las escrituras tiene que ver con el hecho de que aprendamos, conozcamos la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Fíjate, o sea, le habla a Teófilo y le dice, ya hay cosas que se te enseñaron, pero ahora a través de mi trabajo vas a saber la verdad precisa de todo eso que de alguna u otra forma se te ha enseñado. Cada que se corrobora la verdad precisa de lo enseñado, pasan dos cosas. Se confirma, insisto, lo que ya se nos había enseñado, o se identifican errores en lo que se nos había enseñado. Se corroboran las verdades y se identifican los errores. Por un lado, se crece en la verdad y por otro lado, se elimina el error en cuanto a la enseñanza que empieza a llenar nuestro corazón. Preguntas hasta aquí. ¿Ya habían visto ese pasaje? ¿Ya lo conocían? ¿Ya habían visto? Ahora que lean todo el Evangelio de Lucas, lo van a tener que leer bajo este entendimiento de alguien que escudriñó con suma diligencia. ¿Opiniones? Ay, claro, Marce, Eh, hermano, bueno, entiendo esto, que es cierto que tenemos que estar escudriñando la Biblia, porque sí, comentaba no era que la Reina Valera tiene unas palabras diferentes a la nueva traducción, creo que se llama, sí, las nuevas. pero son pequeñas palabras, pero si las leemos así con cuidado, dicen lo mismo, ¿sí? Dicen lo mismo y pues bueno, siempre tenemos en cuenta que pues para eso estamos aprendiendo, ¿verdad? A ver, a escudriñar, dice el Señor, ¿verdad? Escudriña mis palabras. Entonces, eso a mí me da en que sí es cierto que tenemos que estar abriendo la Biblia y leyendo y pues analizando, porque hay muchas palabritas que a veces no las entendemos. Y si alguien tiene dos Biblias, pues tratar de comparar qué es lo que dicen. Y la pregunta de hace rato es muy cierta, hermano, que muchos la entienden de una forma y de otra. En la religión pasada, bueno, para mí pasada, porque pues era la religión en la que nací, en la religión católica, Sí, es la misma, es una Biblia, dice lo mismo, yo ya he abierto una Biblia y dice lo mismo, ¿verdad? Nada más que, como lo acaba de decir, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder discernirla, para poder entenderla. Y es verdad,
Yo cuando empecé la Biblia la leía yo y la leía y la leía y no le entendía nada. Lo mismo que he escuchado con muchas personas que no entienden, que si es que no le entiendo a esto. Y bueno, pues yo lo que les he dicho, pues tienes que primero pedirle al Espíritu Santo para que te pueda dar entendimiento. Y es muy cierto, hoy que ya estoy más aprendiendo, más sabiendo, veo muchas cosas que antes no alcanzaba a ver con claridad. Hoy en día sí ya es más claro y con la enseñanza de nuestros profesores, que uno de ellos es usted, pues sí lo vemos todavía más claro porque dijeran los niños de la escuela, con bolitas y palitos y así lo entendemos. Entonces, para mí me parece bien. Estaba yo viendo lo que usted puso, hermano. Esta Biblia no es la Reina Valera. Y hay cositas ahí, palabritas que no estaban y la estábamos ahorita comparando. Le digo, Norma, a ver, es que sí es necesario que tengamos la Biblia en la mano, que aunque sea Sí. el profesor, aunque sea el pastor, quien sea, es bueno ver de dónde nos la están dando, si es verdad o no es verdad. Donde dice. ¿Verdad? ¿Dónde está Donde escrito? dice. Sí, bueno, gracias. Sí, definitivo. De hecho, qué bueno que te estás dando cuenta, hermana, porque lo estoy haciendo a propósito. He usado diferentes Biblias con ustedes. Hoy estoy usando, y ahí se los puse, la Biblia de las Américas. He usado la nueva versión internacional. He usado con ustedes la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, y he utilizado la Reina Valera contemporánea, entre otras, porque necesitamos, insisto, asumir la responsabilidad personal de hacer lo que están haciendo. A ver, ¿qué dice la mía? ¿Qué cambia? Y es necesario que cada uno de nosotros entre en esa dinámica de corroborar, como los de Berea, que lo que se está diciendo es cierto. Ahora, comentabas una cosa y quiero darme un par de minutos para comentar al respecto sobre el tema de ciertas religiones. Hay ciertas religiones que no promueven, o de hecho, la mayoría de las religiones como tal no promueven que tú escudriñes las escrituras, sino que ellos te dicen lo que tú debes de entender de las escrituras. Te voy a poner tres ejemplos. En el caso del catolicismo, la interpretación de las escrituras está plasmada en su catecismo. Por eso es que ellos te dicen, tú quieres aprender lo que dice la Biblia, aprende catecismo. Y ahí viene la interpretación que ellos como religión le han dado a las escrituras. Si habláramos, por ejemplo, de los testigos de Jehová, cualquiera que se haya acercado un poquito a los testigos de Jehová se encontrarán con sus atalayas. Y yo no sé si te acuerdas, si has leído una atalaya, qué es lo que siempre dice el atalaya al principio. Dice, lo que verdaderamente enseña la Biblia es, y ya te empiezan a dar su interpretación. No te dicen a ti, pídele al Espíritu Santo, escudriña las escrituras, no, ellos te dicen, sobre tal pasaje, sobre tal tema, lo que verdaderamente enseña la Biblia es, y se sueltan a decirte lo que de acuerdo a ellos, el pasaje enseña, el pasaje quiere transmitir, y lo que de acuerdo a su interpretación es la voluntad de Dios. Si te vas, por ejemplo, ahora al caso de los mormones, también, hermanos, la Biblia ya tiene una interpretación a la luz del libro del Mormón, de la perla de gran precio, y prácticamente lo que te dicen es que si tú quieres conocer lo que la Biblia enseña, te leas el libro que ellos tienen también como una guía, que si tú lo analizas, viene a suplantar lo que el Espíritu Santo
quiere hacer en ti, que es darte la iluminación a los ojos de tu corazón para que tú de forma personal te metas en las escrituras y entonces en esa comunión íntima con Dios puedas verdaderamente conocer su enseñanza, su voluntad y conocer a profundidad el mensaje. Entonces, ese podría ser, o más bien ese es el corazón de la enseñanza del día de hoy, entender que Dios quiere que tú tengas una comunión íntima, cercana con su Espíritu Santo, para que en esa iluminación que Él da a tu vida, a tu corazón, a tu alma, a tu entendimiento, a tu espíritu, tú puedas conectar con la plenitud del mensaje que está allí y que te va a aprovechar si conectas con ese mensaje de la mano del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué herramientas tenemos de estudio? Bueno, pues definitivamente la Biblia, pues es básica, y aquí ya se habló de varias cosas, ¿no? De varias versiones. Definitivamente es recomendable tener varias versiones. Ahora, con los dispositivos electrónicos, bueno, pues es más fácil tener en un solo dispositivo varias versiones, corroborar las versiones, corroborar el mismo pasaje en paralelo, y si no, pues tenerlas al menos dos de diferentes versiones impresas. Se recomienda que tengamos pues una concordancia, ¿verdad? Esa herramienta que nos ayuda a identificar en qué pasajes se aborda de determinados temas, palabras. Es recomendable tener un diccionario bíblico. También es recomendable tener un diccionario académico. Dentro de lo que aquí hemos platicado, bueno, pues ya se deja ver la importancia de corroborar palabras, corroborar, como lo dice otra versión de las escrituras. Incluso, déjenme mostrarles acá, yo uso, y parece que ya se los había mostrado, esta herramienta que se llama la eSword. Aquí está, déjenme, ahí va. ¿Ya lo están viendo? Estoy abriendo aquí mi aplicación, ¿sí? Este es un lector de Biblias. Ahí les va. Miren, ahí donde quedó. Acá está. ¿Ya lo pueden ver? Sí, Ok. Sí, Esta cosa se llama eSword. Acá está arriba. Les voy a poner a anotar. Esta es mi herramienta de trabajo. Miren, aquí, este es el nombre, eSword. Ajá. Este es un lector de Biblias y si se dan cuenta, yo aquí tengo muchas Biblias, miren, tengo la Dios habla hoy, espérenme, ya que es que, Spotlight, ahí está. Esta es la Reina Valera con palabras en griego, aquí está la en inglés, la del Rey Jaime, la Biblia de las Américas. Esta es la nueva versión. Es que aquí me tendría que decir, pero ahí está. Ahí está, miren. Esta es la nueva Biblia de Jerusalén. Aquí tengo la Biblia de las Américas, la King James,
Aquí está la nueva versión, traducción viviente, la nueva versión internacional, la Reina Valera, Reina Valera 60 con números en Strong. Esta es la Reina Valera contemporánea, la traducción del Nuevo Mundo. Esta, si no mal recuerdo, es la que usan los Testigos de Jehová. La versión israelita nazarena, la versión moderna. Y aquí vienen dos herramientitas que es para comparar un mismo pasaje. Fíjense, por ejemplo, puedo buscar Lucas, ya está seleccionado aquí Lucas 1:3, y le digo que me las compare. Y aquí me pone el mismo pasaje, fíjense, en todas las versiones que tengo aquí cargadas en mi herramienta, como lo dice en la nueva traducción viviente, en la nueva versión internacional, etcétera, etcétera. Aquí, y entonces puedo ver en una sola pantalla cómo el mismo versículo me lo dice en todas las versiones diferentes. Tengo un diccionario, tengo aquí devocionales, herramientas para memorizar las escrituras, audios, y bueno, pues en algún momento podría comentarles cómo utilizar esta herramienta porque pues, es gratuita y todo lo que se carga aquí es gratuita. Aquí tengo algunos libros, algunos, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, etcétera, sobre los ángeles, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que es importante que cada quien tenga sus herramientas como mejor se les faciliten. Mira, aquí tengo incluso hasta mapas, ¿verdad? Aquí voy leyendo la Biblia y bueno, que Pablo hizo un recorrido, bueno, veo más o menos por dónde se fue, de dónde era, dónde es Arabia, dónde está Babilonia, dónde era Babilonia, dónde era Ur de los Caldeos, etcétera. Acá hay otro libro, etcétera. Bueno, el punto es que no se me vayan a abrumar. Cada quien deberá tener sus propias herramientas, cada quien deberá de hacerse de sus propios recursos, pero considerando siempre, siempre que la base es la Biblia, ¿verdad? Pero incluso hablar de la Biblia, bueno, pues ya entendemos que es conveniente tener más de una versión. Hay personas que por mucho tiempo utilizaron la Reina Valera 1960 y después como que ya no se sentían a gusto con otra. Y no es cuestión de cambiar de versión, pero sí es cuestión de apoyarse en otra versión para ver cómo lo dice el pasaje en esa otra versión. Hay un par de términos que debemos de entender. A veces a muchos les resultan difíciles de comprender, pero así es. Así como a veces decimos, ay, mira este pasaje, qué claro es, porque apenas lo lees y es tan fácil de entender. Y otros que dicen, ay, este es un pasaje oscuro. No es que sea malo ni que sea demoníaco, no, es oscuro en el sentido de que no es tan fácil de entenderlo a primera vista. Hay pasajes muy claros, hay pasajes eh, oscuros, así como muy claros, oscuros. No estamos hablando ni de mal ni de bien. ¿Me explico? Es más bien que hay pasajes que son muy fáciles de entender, hay otros pasajes que son difíciles de comprender de primera vista y en ese caso es conveniente utilizar otras versiones para esclarecer ese pasaje en cuanto al entendimiento de mi propia persona. Bueno, esas son las herramientas que de base deberíamos de tener. Y bueno, ¿hacia dónde deberíamos de llegar con todo esto de un estudio? Yo te invitaría a que tú te lo tomes en serio. Ya
lo dijo mi hermana Rita hace un rato, efectivamente un estudio bíblico ya bien hecho, pues lleva una estructura, lleva unas partes. Si nosotros pudiéramos empezar a desarrollar estudios bíblicos que independientemente de su extensión tuvieran esta estructura, pues nos estaríamos preparando, hermanos, para que el día que Dios así lo quiera, nos pueda usar para compartirlo en algún lugar donde haya necesidad. Entonces, pues las partes de un estudio es el tema, eh, y luego el objetivo que persigue el estudio. Se busca que haya un texto base, ¿sí? Una porción de la Biblia que sea el soporte para, para empezar a desarrollar conforme a la voluntad de Dios el tema. Ya lo ven ahí, que es el desarrollo con base a ese texto base. Y como les comentaba, la cereza del pastel de un estudio bíblico tiene que ver con la parte práctica de cómo tú vas a motivar a las personas a que vivan lo aprendido. De hecho, vamos a hacer un mini estudio ahorita más adelante, algo muy sencillo entre todos. Vamos a armar un estudio para desde cero construirlo y llegar hasta el punto 5. Ahorita regresamos al desarrollo en conjunto de un estudio bíblico. Pero antes de eso, bueno, pues yo quiero compartirles un par de elementos en cuanto a la importancia del hábito del estudio bíblico. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Una de las importancias del hábito del estudio bíblico es prepararnos para adentrarnos un poquito más a la vez en el conocimiento de Dios, del Dios único y verdadero, y en cuanto a la persona de Jesucristo. Tendremos que analizar este pasaje con luz en nuestro entendimiento espiritual y ver y reconocer que conocer a Dios y a Jesucristo nos va a llevar toda la vida, hermanos. No es como que ya hoy ya lo conozco, ¿verdad? Y ya hoy sé de Jesucristo. Una cosa es saber de Él, oír de Él, pero conocerle es como cuando tú no conoces a una persona y quieres conocer más de esa persona y quieres conocer sus motivaciones, sus pensamientos, sus ideas, lo que le gusta, lo que le disgusta. Pues es igual con Dios. A través del estudio bíblico es que profundizamos, porque Él va abriendo su corazón y también nuestro Señor Jesucristo se va abriendo cada vez más al que le busca y el que le busca de veras. Entonces, la importancia del estudio bíblico es no solamente que nos acerca a Dios y a Jesucristo, sino que es la llave por medio de la cual su corazón se abre y podemos ir más al fondo, más adentro. Y ahí sí ya depende de cada uno de nosotros qué tan profundo quiere entrar, qué tan íntimo quiere llegar con el Señor. Depende de cada uno. Entonces, esa es una de las importancias del hábito del estudio bíblico. Otra tiene que ver, pues, va ligada con lo que veíamos hace rato. Segunda de Pedro 3:18 dice que crezcamos en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y efectivamente también la importancia del estudio bíblico, del estudio de la palabra, tiene que ver con este crecimiento. Estamos llamados a crecer, mis hermanos, estamos llamados a madurar, estamos llamados a dar fruto y fruto en abundancia. Y es verdaderamente una desgracia el hecho de no crecer, que pasen los años y no crezcamos. Eh, es como un niño, como un niño pequeño, ¿no? Cuando un niño, como mi hijo que tiene 3 años, bueno, pues ahorita es gracioso todo lo que hace, pues es pequeño, hace rato en la congregación se le estaban cayendo los pantalones y bueno, pues daba risa, pero imagínate que eso pasara ya cuando tenga 30, pues ya no va a ser gracioso, ¿verdad? Ya va a ser como que de preocupación. Entonces hay cosas que en su tiempo son normales, pero hay otras que ya no. Cuando empezamos en Cristo, hay cosas que son normales por cuanto vamos iniciando, por cuanto vamos aprendiendo cosas nuevas, pero ya a los años ya no podemos seguir en esa condición, ¿verdad? Como mi niño, te digo que imagínatelo ya de 30, 40 y que todavía se le anden cayendo los pantalones en la congregación, pues imagínate qué vergüenza, ¿eh? Ya no sería normal, ya no. Ahorita, bueno, hasta nos da risa y hasta una foto le tomamos ahí por la gracia que causa, pero lo que quiero decirte es que hay un crecimiento natural, hay un desarrollo natural y la voluntad de Dios es que crezcamos, que maduremos. Y hay algo aquí bien interesante que quiero que conectes con ello, porque fíjate cómo dice aquí, crecer en la gracia y el conocimiento, o sea, va junto con pegado. Y esto quiero que lo recibas como es. En la medida que tú creces en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a la par de eso, creces en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y es la gracia delante de Dios que también se revela delante de los hombres, la cual te abre puertas, porque es la gracia del Señor en tu persona la que es la equivalencia al favor de Dios para contigo y tu familia. ¿Quieres tener el favor de Dios en tu persona? ¿Quieres tener el favor de Dios en tu familia? ¿Quieres crecer en ese favor, en esa gracia? Pues entonces crece en el conocimiento de Él y entonces el mismo Señor va a hacer que las puertas se vayan abriendo, esas que anhelas, y también Él va a ir cerrando aquellas que no son convenientes para tu vida. Y finalmente, bueno, pues dice segunda de Pedro 1:5, que por esta razón, obrando con toda diligencia, ya lo habíamos visto que eso lo hizo el doctor Lucas, con toda diligencia, que le añadas a tu fe, fíjate, él ya tenía fe y tú también tienes fe, que le añadas virtud, ¿verdad? Virtuosismo. Y ese virtuosismo, a esa virtud le añadas conocimiento. Conocimiento. Fíjate, el conocimiento es como el jamón de sándwich. Si ya tienes fe, ya tienes virtud, podríamos hablar de la virtud de esas cosas buenas que hay en tu persona, mujer virtuosa, ¿verdad? ¿Quién la hallará? Dice la palabra. Esas virtudes que Dios te ha dado, Él te ha dado dones y talentos. Si eres virtuosa, virtuoso en algo. Dice Dios que viene a ser la fe y esa virtud como un pan,
y ahí en medio debe estar el conocimiento, ¿verdad? Pero no conocimiento así general, conocimiento del que estamos hablando, conocimiento de la palabra. Y del otro lado viene la contratapa del sándwich, viene que a ese conocimiento pues se le va a añadir dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Y cuando todas estas virtudes estén en ti, pues prácticamente estaremos completos delante de Dios por un lado y por otro lado, todo esto no te va a dejar estar ni ocioso ni estéril en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto pues es la voluntad de Dios. Y ahí en medio está el conocimiento, siendo dirigente, siendo perseverante, teniendo amor, creyendo en Dios, poniendo delante de Él nuestros dones y talentos. Bueno, pues a todo esto se le puede entender que mediante ello y con ello vamos a ser completamente fructíferos para gloria del Señor. Amén. Bueno, pues prácticamente es todo el tema. Nos vamos a dar, bueno, antes de cerrar, preguntas hasta aquí, dudas, ¿todo claro? Yo sí quería preguntarte. Venga. Mira, hace rato te preguntó mi suegra de que siempre tenemos que tener la Biblia de lo que tú nos estás diciendo para así corroborar de que, como dijo una vez el pastor, tú lo has dicho. ¿Y dónde dice eso? Sí. Hay algunas Biblias que no vienen, que vaya, que cambian algunas palabras. ¿Por qué? Como que no entiendo todavía, siento eso que. ¿Por qué? Ok, ¿Por qué cambian? ok. Mira, las Biblias más antiguas, las más antiguas, que no la original, porque como tal no hay una Biblia que pudiéramos decir la original, las más antiguas, pues son rollos, pergaminos, escritos, están en un idioma que no es el español, ¿sí? Están en un idioma que no es el español. Entonces, esos rollos, esos escritos antiguos, que de hecho, conforme avanza el tiempo, se encuentran rollos incluso más antiguos. Si tienes oportunidad, luego indaga ahí en YouTube o en Google, los famosos rollos del Qumran o los rollos del Mar Muerto, así le buscas, y hay ahí unas historias extraordinarias de cómo en unas cuevas encontraron unos rollos con unos escritos de pasajes bíblicos muy antiguos, pero bueno, el punto es que los escritos bíblicos más antiguos están en un idioma, pero no es el español. Entonces, para traerte a ti una Biblia al español, alguien tuvo que tomar esos rollos y hacer una traducción. Entonces, pensemos, por poner un ejemplo, que esos rollos estuvieran en inglés, que no tampoco están en inglés, pero solamente por poner un ejemplo. Y que este traductor se encuentre en esos rollos la palabra eh, car, de carro. Y entonces yo como traductor, para pasarte de inglés a español, puedo poner carro, auto, vehículo, carreta,
Automotor, ¿verdad? O sea, yo como traductor nada más me encontré la palabra car, pero ahora yo como traductor puedo usar 4 o 5 palabras para hacer mi traducción. ¿Cuál escojo? Vuelvo a repetirlo, si la palabra original es car, yo puedo ponerle a mi traducción carro, auto, automóvil, vehículo, automotor, etcétera. Y entonces resulta que yo no soy el único traductor. Y yo a mi traducción le puse carro, pero otra persona le puso auto y otra traducción le puso automóvil. Y es por eso que te vas a encontrar que las diferentes traducciones usaron las palabras que ellos consideraron las más adecuadas. Pero en términos de la Biblia, más allá de la palabra, uno tiene que conectar con el mensaje completo, con el mensaje macro, porque era lo que veíamos desde un principio. Esto es un mensaje. Si el mensaje ya cambia en su conjunto, entonces ahí sí tenemos problemas. Si cambia una palabra u otra y no altera el mensaje en su totalidad, pues no pasa nada. Eh, si acaso tú agarras diferentes versiones, acuérdate que las Biblias son traducciones y por eso es conveniente agarrar diferentes traducciones para que el mensaje en su totalidad me sea más claro. Ahora, si una palabra en su traducción altera el mensaje completo, entonces esa traducción ya no es sana. Te pongo rápido un ejemplo. Mira, te voy a poner aquí un ejemplo rápido y parece que ya la cerré. Una versión que no se recomienda es la que utilizan los testigos de Jehová. Te voy a decir por qué, con un ejemplo muy claro. Eh, Ahí sí una palabra altera el mensaje. Aquí vámonos primero a la que todos conocemos, la Reina Valera 1960. ¿Sí la están viendo? Juan, Juan 1:1. Fíjense, Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. El verbo era Dios. ¿Vale? Vamos a ver la traducción del Nuevo Mundo. Dice, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra, aquí le agregaron, ¿ya vieron? Y la palabra era un Dios. Y de ahí los testigos de Jehová dicen que Jesús no era Dios, sino que era como uno de tantos, ¿verdad? Pero si vemos, por ejemplo, en comparar, esa es la única versión que usa esa palabra de más. Ahí sí le agregaron era fíjate, nueva traducción viviente, la palabra era Dios. La nueva versión de Jerusalén, la palabra era Dios. La Biblia de las Américas, y el verbo era Dios. Reina Valeria contemporánea, y Dios mismo era la palabra. Bueno, aquí más claro, ¿no? Dios mismo era la palabra. Pero nos encontramos la nueva traducción, ¿cómo dice esta traducción del Nuevo Mundo? Y aquí le agrega un Dios. Y ahí sí, esa palabra no es ni siquiera que sea otra, que cambiara la palabra, sino que le agregaron una palabra. Y aquí sí ya la traducción cambia el mensaje. ¿Ya lo viste? Pero fíjate cómo aquí, pero más allá de esa versión, fíjate cómo
La Reina Valera contemporánea, que es una Reina Valera más, ahora sí que más nueva, le pone, y Dios mismo era la palabra. La versión de 1960 dice, y el verbo era Dios, y ahora le puso, y Dios mismo era la palabra. ¿Qué diferencia, Norma, ves entre estas dos versiones? ¿Terminan transmitiendo el mismo mensaje? Sí, sí, hermano. Yo creo que sí. Sí, ¿no? E incluso lo hace un poco más claro. La Reina Valera contemporánea dice que la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Ya, para quitarnos de broncas. Que al final del día, eso ya lo decía la Reina Valera de 1960, ¿sí? Pero la Reina Valera contemporánea nos lo deja un poco más clara. Y la nueva traducción, la traducción del Nuevo Mundo, pues es así de plano, se voló la barda, esta sí nos dice ya otra cosa, ¿no? Es más, ¿qué más le ven ahí a lo que estoy señalando? ¿Qué cosa le ven rara, aparte del un? ¿No lo ven? Como que no le están dando la importancia, hermano. Como que Sí, no, pero velo era. bien, aquí te lo voy a señalar. Ah, Dios, y la Ya, palabra. cuando dice que era un Dios, lo pone con D minúscula. Antes te dice que la palabra estaba con Dios mayúscula y la palabra era un Dios con Dios minúscula. Y si tú lo analizas, te vas a dar cuenta que incluso está diciéndote que la palabra era un Dios menor, que es como el testigo lo maneja, ¿no? Era un Dios menor, era uno de Exacto. tantos dioses, pero no el Dios verdadero. Y de hecho, aquí, y eso porque aquí la traigo, tú puedes ya ver una de las desviaciones doctrinales de los testigos, porque ellos no aceptan que Jesús sea Dios verdadero, que sea el mismo Dios altísimo, sino que Jesús es un Dios pequeño, un Dios menor, un Dios creado, incluso dicen ellos. Entonces, esa versión pues no se recomienda como parte para clarificar las cosas, no, pues ese pasaje no te clarifica nada, al contrario, se contrapone a todas las otras demás versiones. Fíjate acá la versión esta, la última, y el verbo era Dios, y la palabra era poderosa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ese es el punto por el cual hay varias versiones, porque todas son traducciones. Si la traducción mantiene el mensaje sano, no pasa nada. Si la traducción ya te cambia el mensaje, ya no cuadra. Tú con lo que vas a conectar es con el mensaje completo, armonioso de parte de Dios, y para eso varias versiones te van a ayudar. ¿Amén? Bueno, hermano, muchas gracias. Bueno, nos damos 10 minutos y regresamos y vamos a armar todos juntos un estudio bíblico pequeño para tener la idea de cómo hacerlo. 10 minutos. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a continuar. ¿Listos? ¿Están conmigo? Sí, hermano, aquí estamos. Muy bien, esa voz me agrada. Bueno, vamos a hacer un estudio bíblico. ¿Creen que lo podemos hacer? No, de pago. ¿Si creen o no creen? Díganme que sí. Sí, Eso pues. Vale, aquí está. Vamos a usar mi herramienta aquí que ya les enseñé, que se llama la eSword. Eh, Vamos a elegir varias cosas. Miren, aquí ya tengo mi blog de notas aquí a la derecha, ya lo pueden ver, ¿no? Y ahí ya está, yo prácticamente me traje estos puntos de la presentación para acá. Punto número uno, el tema. Punto número dos, el objetivo. Punto número tres, el texto base, el desarrollo y la motivación para vivir lo aprendido. A ver, acá
tengo todas mis Biblias. Vamos a agarrar la Reina Valera contemporánea como base. Ahora, sóplenme, díganme de qué hablamos y qué se les antoja que hablemos. ¿Qué se les ocurriría para este ejemplo? ¿Nada? Como tema podría ser el amor de Dios, hermano. El amor de Dios, vale, pues vamos a ponerle el amor de Dios, ¿sale? Y a ver ahorita hacia dónde se va. El tema va a ser el amor de Dios. Ok, entonces vamos a pensar, a ver, fíjense, eh, tú que dijiste el amor de Dios, ahora vas a tener que pensar a a quién se te ocurre que le podrías dirigir este tema a una iglesia ya consolidada, a un grupo de personas que no conocen de Dios. ¿A quién? A ver, dime. Pues, en un principio puede ser a la gente que no conoce de Dios. Ok, entonces vamos a hablar del amor de Dios a gente no conversa, ¿vale? Sale. Entonces, ya tenemos los dos elementos principales. Tenemos el tema y ya tenemos el público objetivo. Siempre es importante pensar en nuestro público objetivo porque dependiendo de ese público es que cambian las circunstancias, ¿no? Entonces vamos a hablarle del amor de Dios a un grupo de personas que no conocen de Dios. Entonces, esto sí ya nos enmarca un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo que se persiga a través de este tema? Podría ser el mostrarle a la gente la vida eterna por medio del amor de Dios. Ok, Sería, el objetivo sería mostrarles. Ahora les voy a dar un tip muy académico, por decirlo así. Cada que planteen un objetivo, apúntenle por ahí, deben de plantear el objetivo en términos de lo que esperas que el alumno desarrolle al final del tema. Lo que acabas de decir podría ser así, que el alumno reconozca o reconocer, que él reconozca, el objetivo será que quien escuche ¿reconozca qué? Que él reconozca qué, a ver, dímelo otra vez, con este verbo iniciando, El amor de Dios que reconozca el amor de Dios para, para su para, salvación eterna, para la vida eterna, ¿no? ok, para ser, eh, ¿cómo lo podríamos poner? Para alcanzar la vida eterna. Déjame hago esto más chiquito para que todos lo podamos ver. Sí, sí, siempre un objetivo. A ver, déjame ver. 48, vamos a bajar. Ahí está. 24, vamos a dejarlo en 20. Entonces, el tema es el amor de Dios. Y el objetivo es que el alumno, se sobreentiende que estamos esperando que el alumno reconozca el amor de Dios para alcanzar la vida eterna. Fíjate, ya va agarrando forma, ¿sí? Evidentemente, si esto fuera para un grupo de cristianos, pues podríamos dar por hecho que ellos ya lo hicieron, ¿no? Que ya reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador y que están en vías de la vida eterna. Pero aquí, bueno, pues el objetivo es que el alumno, es más, vamos a ponerlo, que el alumno
reconozca el amor de Dios para alcanzar la vida eterna. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Cuál sería el texto base que sugieren? Uno de los textos bases podría ser Juan 3:16. Juan 3:16. A ver, alguien más que ponga otro ejemplo de otro texto que se le venga a la mente. Y primera de Juan 4:16. A ver, espéreme para que veamos cómo opera esto. Primera de Juan. Primera, acá está. Primera de Juan 4:16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ok. Es más, si le seguimos acá abajo, dice, fíjense, también está el 19, nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Ok, a ver, pero quiero que tengan más ideas para que vean cómo va funcionando esto. A ver qué otro versículo pudiéramos usar. Fíjense, incluso esta herramienta nos permitiría hacer lo siguiente. Podríamos buscar, aquí donde están los búsqueda en la Biblia, podríamos ponerle amor. ¿Qué les parece si nos ponemos amor? Y les decimos que busque en toda la Biblia. A ver, que busque. Y miren, nos encontró todos los pasajes bíblicos de esta versión donde aparece la palabra amor. Y luego me podría ir hasta los últimos, para empezar desde Apocalipsis. Fíjate, yo conozco tus obras, tu amor, manténgase en el amor de Dios, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que ustedes anden en amor. Amor, este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos. En esto se perfecciona el amor. Nadie ha visto a Dios, sino que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Ya vieron qué interesante? El que no ama, no ama a Dios porque Dios es amor. No amen al mundo, ni las... Y aquí ya podrías tú estar buscando ese versículo que más se ajuste a lo que tú quieres trasladar o lo que tú quieres transmitir, ¿no? Fíjate, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Todo lo que habla de amor aquí está. Habría otro versículo, hermano, que es en Romanos 5, del 5 al 6, que podría ajustar también al tema, ¿no? A ver, vamos a ese. ¿Qué dice Romanos qué? Romanos 5, del 5 al 6. De hecho, aquí está, mira. Y esta es la esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Incluso está este 5:8, fíjense, yendo ahí por donde vas. Pero Dios muestra su amor por nosotros en cuanto que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a agarrar este. Porque le estamos hablando a personas que no conocen, ¿están de acuerdo? Entonces le estamos hablando a... Ahí está el texto base. Romanos 5:8. Dice que Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este se ajusta muy claramente para un grupo de personas que no conocen a Dios, que evidentemente viven, eh, es una vida ajena a la voluntad de Dios. ¿Qué le podríamos decir a estas personas tomando como referencia este texto base?
Punto número 1, ¿qué le podríamos decir como una lista? Número 1, Dios qué. Yo le diría, Dios es amor. primero que Dios es amor, ¿no? 2, que el verdadero amor de Dios no está condicionado por nuestros actos. Él nos ama de forma pura. Te voy a decir por qué esto es importante. Muchas personas piensan que porque han pecado o porque se han equivocado en sus vidas, Dios no puede amarlos, ¿verdad? Creen que el amor se gana, el amor de Dios está condicionado a que hayan hecho las cosas bien, y es todo lo contrario, ¿no? Más bien, este pasaje nos dice que incluso siendo pecadores, fíjate, 3, le podríamos decir a quien lo escucha que incluso mereciendo la muerte y el castigo por cuanto somos pecadores, Él nos da la oportunidad de tener vida en la muerte de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y aquí ya lo vamos metiendo en esa verdad gloriosa que muchas veces nos pasa de frente, ¿no? Que pues si bien mereceríamos la muerte, el rechazo por lo mal que hemos hecho, no solamente Dios nos da una segunda oportunidad, sino que envía a, a Jesucristo a morir por nosotros, por el puro afecto de su gracia y de su amor. E incluso, fíjense cómo aquí ya cabría otro versículo, aquí sí cabría muy bien Juan 3:16, ya le diríamos, tan es así que tanto te ama, de tal manera te ha amado Dios, que incluso en esa condición de pecado, te ha amado tanto que Él dio a su Hijo unigénito para que creyendo en Él no te pierdas, sino tengas vida eterna. Pero aquí tendríamos que ir como que perfilando la condición por medio de la cual el amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo toma efecto en la persona pecadora. ¿Cuál sería? Sería que es necesario arrepentirse de los pecados y de la vida pasada y reconocer al Señor Jesucristo y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Y incluso puede ser que tengamos que ahondar un poquito más en qué es eso de arrepentirse. ¿Qué le dirían? ¿Qué le diríamos? Reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios y de los hombres. Reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios y de los hombres. Y
que ya como cereza tendríamos que decirle que debe de haber un compromiso de cambio, de vida, de conducta, de pensamiento. Y para no dejarlo así como que, ay, qué difícil va a ser, tendríamos que decirle que quien es salvo tiene la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y nos la podríamos seguir llevando porque podríamos decir que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Fíjense, yo aquí ya tendría mis puntos. Con estos, ¿cuántos puntos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente sería mi guión, ¿no? Pero yo podría ya dar un mensaje con esto. Dios es amor. Podría hablar de la forma en que Él llegó a mi vida. Podría hablar de cómo ese amor me llena, me cambia, me da plenitud. Cómo reconocimos que Dios me ama más allá de mis propios defectos, pero que Él me llama a un cambio, ¿no? Y que incluso mereciendo la muerte, por cuanto somos pecadores, Él nos da la oportunidad de tener vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Hablamos de Juan 3:16, hablamos de arrepentimiento, hablamos de que es necesario reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios y de los hombres, hablamos de la necesidad de un compromiso de cambio de vida, de conducta, de pensamiento, de hábitos, y hablamos incluso que en ese cambio es el Espíritu Santo quien, morando en nosotros, nos da ese poder que viene de lo alto para que en nosotros se ha producido ese cambio. Y lo creemos así porque quien reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios ha prometido enviar al Espíritu Santo a morar en sus corazones. Bueno, y ya finalmente, de hecho, dentro de lo que ya estábamos hablando, ya vienen algunas acciones prácticas, pero así ya para cerrar con este mensaje evangelístico, ¿qué tendríamos que hacer? Ya para cerrar. Tendríamos que invitar a que A que acepten a Jesucristo en su corazón, hermano. eso es todo. Tendríamos que invitar a que quien escucha acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Haríamos un llamado a las personas. Y yo te voy a decir algo que parece tan sencillo, es una obra que Dios está respaldando desde lo alto. Y yo estoy seguro que si tú lo hicieras de frente a un grupo de personas, varios de los que están escuchando se levantarían y ya ahora tú lo guiarías a esa oración, tomando como referencia lo que ya previamente les enseñaste, ¿no? Y les diría, Señor, pues repitan conmigo, Señor, pues ahora reconozco que tu amor es perfecto y puro, no está condicionado a mi vida pasada, de la cual me arrepiento, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, ayúdame a cambiar, ayúdame a tener una nueva mente, una nueva actitud, ayúdame a ser un digno hijo de ti y que pueda yo reconocer y vivir con la certidumbre de que el Espíritu Santo tuyo vive en mi corazón, quien me guiará en todo momento. Gracias por esta oportunidad, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues eso sería una fiestísima.